Muy bien, familia. Ya estamos regresando de nuestro tiempo Selah. Buenos días para todos en TikTok. Ya llegó la hora del devocional y buenos días nuevamente a nuestra familia de aquí de Zoom, quienes estuvieron conectando durante el tiempo Selah. Buenos días, bienvenidos al devocional. Ay, qué palabra y qué historia la que acabamos de leer esta mañana. La lectura de esta mañana estuvo o está en Segunda de Samuel, capítulo 3. Y vamos a darle un poquito de contexto a la historia y a los personajes que se mencionan aquí para que podamos entender por qué es tan fuerte todo esto que pasa y por qué podemos admirar tanto a David. Porque podemos ver uno de los principios más grandes que tiene David, que es el principio de la justicia, de reinar con justicia. Cuando un rey reina con justicia, cuando un gobernante gobierna con justicia, siempre va a ser amado por todo el pueblo. Y esto es lo que está pasando aquí. A ver, claro que David no lo hizo para que el pueblo lo amara. David simplemente vivía bajo los principios que él tenía y obviamente esto traía mucho fruto bueno, ¿verdad? Vamos viendo cómo David sigue ganando fuerza, cómo sigue ganando favor y qué estaba pasando. Recordemos que había muerto Saúl a mano, pues en su propia mano. Y entonces finalmente el pueblo de Israel se empezó a dividir. David había estado en tierra de los filisteos 1 año 4 meses y antes de estar en tierra de los filisteos, David había estado viviendo en cuevas, trabajando aquí, trabajando allá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Saúl lo estuvo persiguiendo durante muchos años para matarlo. Entonces, esta popularidad que tenía David en algún momento cuando las mujeres cantaban, Saúl mató a miles, pero David mató a 10,000, pues claramente que al pasar los años fue bajando esta popularidad. Claro que había gente que todavía era fan de David y decía, wow, ¿no? ¿Qué será de David? ¿Qué habrá pasado con David? Claro que el pueblo de Israel estaba dividido entre el pueblo de Israel que quería que el linaje de Saúl continuara y que quería que Isboset, hijo de David, de Saúl, continuara con el reino. ¿Se acuerdan que cuando muere Saúl, entonces Abner, quien es el comandante del ejército de Saúl, y ha sido tremendo en batalla y el hombre que mantuvo a Saúl con vida muchísimo tiempo y el hombre que le entregó a Saúl muchísimas victorias, este Abner, ¿verdad? Cuando muere Saúl por lealtad, porque es un hombre leal, va y toma a Isboset, al hijo de Saúl, y entonces dicen, bueno, vamos a levantarte como rey, ya murió tu padre, no vamos a permitir que David se convierta en rey. Entonces, mientras ellos hacen esto, David se convierte en el rey de Judá. Entonces, Israel estaba dividido en dos reyes, el hijo de Saúl y David. David estaba reinando en Judá, que era la parte norte del país, de hecho era la parte más importante de Judá, y estaba el hijo de Saúl reinando en el resto del país. Pero pasa algo en este capítulo y es que el hijo de Saúl em, dice algo como, ¿cómo puede ser, Abner, que te acostaste con una de las concubinas de mi padre? Y Abner, siendo un hombre completamente leal, y sea lo que sea, era un hombre con principios y que pudimos observar ayer como era un hombre con sabiduría. Abner dice, ¿qué? ¿Cómo me puedes acusar a mí de tal bajeza si yo fui a levantarte a ti como rey cuando David pudo haber tomado toda la nación en un solo día? ¿Cómo me acusas de tal bajeza si yo estuve con tu padre y con tu hermano Jonatán en las peores batallas mientras tú estabas dormido en tu casa porque nadie pensaba que tú ibas a ser rey? Todos apuntábamos a que Jonatán iba a ser el rey de Israel. Jonatán era el primogénito. Yo peleé al lado de Jonatán, peleé por Jonatán, le salvé la vida a Jonatán y a tu padre en multitud de ocasiones mientras tú te acostabas con mujeres o comías manjares en el palacio de tu padre. ¿Cómo me puedes acusar de tal bajeza?
Entonces se enoja completamente y se da cuenta que hizo mal en levantar a este muchacho como rey de Israel y dice, ¿sabes qué? Ya no voy a pelear por tu causa, definitivamente no naciste para ser rey. Voy a seguir con el plan de Dios y el plan de Dios para Israel es David. Yo me voy a encargar de que David sea rey en todo Israel. Yo me voy a encargar de que todo Israel conozca que David ha sido justo, que David ha sido bueno y la mala fama que le han hecho es mentira. David ha sido un hombre íntegro y ya no voy a pelear más por ti. Yo le voy a entregar el reino de Israel a David. ¿Por qué Abner podía decir semejantes cosas? Porque Abner era un gran líder y te lo dice Segunda de Samuel capítulo 3 versículo 6. Como la guerra entre la casa de Saúl y la casa de David continuaba, Abner llegó a ser un poderoso líder entre los que eran leales a Saúl. Claro que este muchacho, que era hijo de Saúl Isboset, no tenía carácter. A ver, Isboset nunca había sido preparado para ser rey. Era como el segundo o el tercer hijo de Saúl, ¿verdad? A quien prepararon para ser rey de Israel era Jonatán. Quien tenía principios de rey era Jonatán. Quien sabía pelear como rey era Jonatán. Quien tenía amor por su pueblo y salía a pelear por él era Jonatán. Díganme cuántas veces hemos visto que Isboset haya peleado en una batalla. Nunca. Él estaba como príncipe, como junior, en la casa, en el palacio. Él sí disfrutaba de las riquezas, él sí disfrutaba de las mujeres, él sí disfrutaba de los manjares, ¿verdad? Era un hombre que no tenía carácter de rey y que no tenía principios de rey. Jonathan sí. Entonces, Abner ve esto y dice, ¿sabes qué? Sí me equivoqué. Veo cómo me acusas de una cosa tan baja y tan vil. Definitivamente tú a mí no me conoces. Yo peleé al lado de tu padre y hubiera dado la vida por tu padre. ¿Cómo me puedes acusar de acostarme con una de sus concubinas? Yo estuve con tu padre durante muchos años, aun cuando tu padre no tenía razón. Jamás me hubieran acusado de algo así. Pero como Isboset no tenía carácter y Abner era un hombre con principios, era un hombre fuerte, era un hombre con valores, obviamente Israel empezó a ver a Abner. Israel empezó a admirar a Abner. Entonces la voz de Abner ya tenía peso para ese tiempo. Ya no lo veían como un comandante o como un guerrero. Ya era un líder. Era un líder de Israel y su opinión importaba muchísimo. Por eso Abner dice, ¿sabes qué? Le voy a entregar el reino a Israel. Me equivoqué. Tú no eres, tú no eres rey, tú no tienes los principios ni el corazón para ser uno. Voy a hablar con David y entonces voy a entregarle el reino a David. Y eso hace Abner. Abner se da cuenta de su error al ver que lo acusan injustamente y se va con David. Y David lo recibe con todo el gusto del mundo. Abner le dice, David, estoy aquí, quiero hablar contigo en paz, quiero decirte que me quiero aliar a tu causa. Verdaderamente me doy cuenta que me equivoqué. Verdaderamente me doy cuenta que tú eres el ungido del Señor y que tú vas a reinar en Israel. Y ahora yo me quiero unir a tus líneas y quiero pelear por ti como peleo por Saúl. Y así como le fui leal a Saúl, así quiero ser leal contigo. David lo abraza, le da mucho gusto esta noticia y lo despide con paz. David, ¿por qué creen que no lo mata en ese momento? Porque David era un hombre con discernimiento espiritual y David sabía que Abner estaba siendo verdadero en sus palabras, que lo que estaba diciendo era real, que verdaderamente se quería unir a su ejército y que verdaderamente iba a pelear por su causa. Y David dijo, ay, qué bendición. Este hombre leal, este hombre fuerte, poderoso, se va a unir. David nunca lo vio como competencia, y eso es precioso de David, sino David vio la grandeza en Abner y se alegró porque se estaba uniendo a su ejército. Un rey
como nosotros somos reyes, jamás nos vamos a sentir amenazados cuando alguien poderoso se una a nuestro ejército. Porque lo que Dios tiene para ti, nadie te lo puede quitar. Uno de los principios que a mí me gustaba muchísimo de Reino, de esta escuela sobrenatural en la que estudié, uno de los principios que a mí me encantaba era caminar entre gigantes. Yo puedo ver tu grandeza, puedo ver tus dones, puedo ver tus fortalezas, puedo ver el oro que Dios puso en ti y eso a mí no me debe hacer sentir amenazada. ¿Por qué? Porque Dios también puso grandeza en mí, porque Dios también puso oro en mí, porque así como Dios te dio dones, a mí también me dio otros, porque tus dones a mí me ayudan, a mí me benefician. Si tú tienes el don de sanidad, qué bendición. Yo voy a dejar que fluyas en tu don, porque yo voy a ser bendecida por ese don. La iglesia va a ser bendecida. Si tú tienes el don de palabra de conocimiento, de profecía, qué bendición, porque ese don bendice a la iglesia. Y entonces unos a otros nos complementamos. David sabía quién era. David ya estaba ungido para ser rey. David ya sabía que el Señor estaba con él. David sabía que el Señor lo había levantado como rey. Entonces, ¿por qué se iba a sentir amenazado con Abner? Nada. Y tristemente hay personas que están en lugares de liderazgo, pero tienen mentalidad de mendigos y que están en sillas de reyes, pero todavía tienen pensamientos de mendigos. Y cuando ven a una persona poderosa en el Señor, con revelación, con palabra de conocimiento o con dones, tristemente estos líderes lo que quieren es aplastar a estas personas y empiezan a opacarlos. ¿Por qué? Porque se sienten amenazados, que la gente los quiera más, que la gente los busque más, que y en el reino no es así. Nos complementamos unos a otros. Tú sabes quién eres y no porque haya alguien con otros dones, tú pierdes valor. David sabía quién era y no porque llegaba a Abner, que era un tremendo hombre de guerra, que le entregó 1000 batallas a Saúl contra amalecitas, filisteos, contra gigantes. Tremendo Abner. David no dijo, ay, ya va a venir este guerrero, ahora me voy a opacar. Ahora Israel ya no me va a querer porque Abner, Israel lo quiere. ¿Qué tal que un día él se hace rey? No, no. David sabía quién era él y se alegró cuando un poderoso guerrero vino a su vida, vino a su casa, vino a su ejército. Así que si tú eres pastor o líder y ves que alguien poderoso se está uniendo a tu iglesia o se está uniendo a tu equipo, no trates de opacarlo. Eso hablaría de tu mentalidad de mendigo y de pobre en lugar de rey. Acuérdate que tú también eres rey. Acuérdate que el Señor a ti también te dio lo tuyo, el Señor también te dio fortalezas, el Señor ya te dio dones a ti, tú trabaja en lo tuyo y alégrate del otro. Pero tristemente en la iglesia hay tanta mentalidad de mendigo que viene una hermanita nueva que canta bonito y todos los de la alabanza la quieren opacar, le apagan el micrófono. Viene una hermana al grupo de oración que ya venía de otras iglesias, que tiene palabra de conocimiento, que se sabe mover en el espíritu, suelta una palabra al pastor o a la pastora, pastor, hay códigos dentro de la profecía, por supuesto que sí. Y uno de los códigos es no soltar la profecía así en una iglesia, ¿verdad? Incluso cuando a mí me invitan a predicar a un lugar y el Señor me revela algo de una persona o del lugar, voy con la autoridad de la iglesia, que es el pastor o la pastora, y le digo, pastor, el Señor me acaba de revelar esta palabra para la iglesia. ¿Puedo soltarla? ¿Sí o no? Esos son códigos de profecía, ¿verdad? Pero bueno, si están siendo honorables los profetas y están pidiendo, pastor, ¿puedo soltar esta palabra? Y el pastor, no. No, no vaya a ser que te vean muy, pastor, Dios me dio esta palabra para la iglesia, pastor, tuvo un sueño para la iglesia y le empiezan a callar o lo empiezan a callar o opacar, ese pastor no tiene mentalidad de rey.
tiene mentalidad de mendigo sentado en una silla de rey. Tú tienes que alegrarte cuando el Señor te manda guerreros valientes a tu equipo, guerreros poderosos a tu equipo, porque a ti te van a ayudar, porque a ti te van a servir, porque van a levantar tus manos cuando tú estés cansado. Tú no tienes que dudar de que, ay, me van a quitar mi lugar. Y entonces si esa hermana empieza a cantar más bonito, a mí me van a sacar. Si esa hermana empieza a soltar palabras más bonitas que las mías, me van a quitar. Quédate seguro de quién eres y alégrate con la grandeza de los que te rodean. No observes la grandeza nada más de ellos, sin valorar la grandeza que también hay dentro de ti. Caminar entre gigantes es un valor de reino, es un principio de reyes. Obviamente yo no voy a ser la única gigante que existe en el mundo. Seríamos egocéntricos, soberbias e idólatras de nosotros mismos si creemos que nosotros somos la última coca del desierto, ¿verdad? Solo yo soy profeta. Yo soy el profeta de mi generación. Solo Dios a mí me habla. No, claro que no. Así como el Señor me habla a mí, también le habla a otros. Así como yo amo al Señor, bendito Dios, hay otros que también lo aman. Así como el Señor me revela cosas a mí, también le revela cosas a otros. Y qué hermoso y qué bendición. Eso es caminar entre gigantes. No te sientas amenazado porque Dios le está hablando a alguien más, porque le habló a ese y a mí no me habló. No sé, tú gózate si le hablaron y le dieron una palabra para la iglesia. Nada que Dios lo está levantando. Gloria a Dios. No vayas a ser como Saúl. Tú sé como David. Saúl vio que el Señor estaba levantando a David y empezó a envidiarlo y empezó a perseguirlo y empezó a pisotearlo. Tú sé como David, que cuando venga un guerrero valiente a tu ejército, te alegres y lo recibas con paz, como David a Abner. Tremendo guerrero Abner. Y David no se sintió amenazado ni un solo momento. David se alegró y dijo, claro, entra este ejército, por favor. Tu presencia nos va a hacer bien a todos. Abner, bienvenido. Qué bendición que este guerrero tan tremendo se una a nuestro ejército. Por favor, pasa. Esa tiene que ser la respuesta de nosotros, los líderes o pastores, cuando alguien poderoso venga a nuestra iglesia o a nuestro ejército o a nuestra línea de oración o al equipo de intercesión o al equipo de líderes. No te sientas amenazado porque ya llegó alguien nuevo al equipo. No creas que, uy, ya llegó ese, el pastor lo va a querer más que a mí. Qué raro esa persona. No, nosotros somos reyes. Nos alegramos cuando otro gigante se une a nuestro ejército. Nos sentimos amenaza y nos sentimos competencia. Eso nos muestra David. David nos muestra que se puede caminar entre gigantes. Y así como Abner es poderoso, pues el Señor también me ha hecho poderoso a mí. No voy a ser el único poderoso de la tierra. Qué bonito que puedo reconocer la grandeza de otros y seguir valorando lo que el Señor me ha dado a mí, porque juntos somos más poderosos. ¿Verdad? Cuando yo puedo valorar los dones y talentos que tienen mis hermanos, en lugar de oprimirlos y de opacarlos, yo puedo avanzar mucho más lejos. Obviamente una persona sola no puede hacer todo el trabajo. Como dicen, este dicho, ¿quieres llegar rápido? Ve tú solito. ¿Quieres llegar lejos? Ve con otros. Nunca una persona podrá llegar tan lejos solita como la que va acompañada. Y qué bendecido y amado eres por el Señor si el Señor está trayendo ejércitos de gigantes a tus líneas. Yo me siento muy honrada y muy privilegiada porque yo puedo ver grandeza en ustedes. Hoy los chicos que son parte del staff, ¿verdad? Ya tienen años dentro del liderazgo y, por ejemplo, ustedes pueden ver a una lady y me gusta mucho que le digan hermana mayor, ¿verdad?
Pueden ver a Lady que ella está llevando las sesiones de los viernes con los otros líderes de Casas de Fuego. Una Lady, una Belemcita, una Gaby, que yo me siento tranquila cuando ustedes las buscan y necesito consejo, me voy con las chicas. No me voy con Eri porque sé que Eri está ocupada, me voy con las chicas o me voy con los mismos líderes de las casas de fuego a donde yo asisto. ¡Qué bendición! Gloria a Dios porque todos ellos, la verdad, a mí me hacen descansar muchísimo y me ayudan a enfocarme para otras cosas, para la oración, para la prédica, ¿verdad? Para escribir los siguientes devocionales. Y yo no digo como, ay, ya están buscando más a Lady o a Belemcita, ay, ya están buscando, no, no, ya no me van a querer a mí. No. Bendito Dios por este ejército de guerreros que hay. Bendito Dios por las fortalezas que hay. Bendito Dios por los dones que hay en cada uno de ustedes. Bendito Dios por los que tienen el don de profecía o el don de ciencia y conocimiento. Bendito Dios por los que están listos en las líneas de oración. Bendito Dios por los que tienen el don de servicio. Gloria a Dios porque cada uno de ustedes forma una parte indispensable en nuestro ejército y porque todos nos necesitamos. Así que, primer punto de esta lección, porque les dije que este capítulo es largo, aprende a caminar entre gigantes. Y no creas que porque Dios te ungió a ti, no puede ungir a otros. No creas que porque el Señor te llamó a ti, no está llamando a otros. Todos somos parte de un gran ejército y esa es una bendición enorme, ¿verdad? Que no estamos llamados a caminar solitos, sino en familia. Así que nunca te sientas amenazado por la grandeza de otros, sino que valora y agradece lo que tú tienes y agradecele al Señor porque está trayendo a guerreros fuertes a tus líneas. Amén. Primer punto, aprendo a caminar entre gigantes. Aprendo a caminar entre gigantes y no me siento amenazada por ninguno de ellos. Amén. Ok, entonces, ¿qué pasa? David lo recibe con todo su corazón y lo recibe con certeza. Abner se va para Israel, se regresa porque recordemos que David estaba en la ciudad de Hebrón, esto es en la región norte de Israel, y Abner estaba en el sur del país. Entonces, Abner sale de la presencia de David y se va a regresar al sur del país para ejecutar el plan que tuvo con David, que era hablar con las personas de Israel que estaban en esta región y decirles, ¿saben qué? Vamos a dejar de pelear, nos vamos a unir con David y que David sea nuestro rey. Este era el plan de Abner. Y usar su influencia para parar la guerra y convencer a la gente de que ya no había necesidad de pelear, que David sería rey. Cuando Abner sale de la presencia de David, vienen estos dos chicos impetuosos nuevamente, que son los sobrinitos de David, que son Joab y ¿cómo se llama el otro hermanito? Em, Abisai, que son Joab y Abisai. ¿Se acuerdan que estos chicos son sobrinos de David? Y que años antes, ya habían pasado años antes había muerto su hermanito Asael a manos de Abner. Ahora, ¿Abner fue injusto? No. Abner, recordemos que lo leímos el día de ayer, fue muy justo, trató de convencer a Asael que ya no peleara, que se regresara a su casa, pero obviamente cuando su vida se sintió amenazada, hizo lo que cualquier persona hubiera hecho, ¿no? Se defendió. Ahí muere Asael y entonces los hermanos se quedan con este rencor. Habían pasado años y cómo sé que habían pasado ya algunos, pues sí, algunos años, porque la palabra nos enseña que David tuvo hijos aquí, tuvo hijos allá, por lo menos habían pasado 9 meses de esa historia, ¿no? David ya había tenido hijos ahí en Hebrón. Entonces, bueno, ya había pasado por lo menos un año y estos chicos seguían con el resentimiento. Cuando se enteran de que Abner se acaba de unir a las filas de David, ellos dicen, ¿qué? ¿Y no vas a vengar la muerte de tu sobrino? Y David dijo,
prácticamente, ¿por qué lo voy a vengar si Abner no hizo nada malo? Abner no lo mató injustamente, Abner no se aprovechó, Asael fue necio y al final el mismo Asael con su necedad acabó con su vida. Abner hizo lo que cualquier persona hubiera hecho, defenderse. Abner le dijo a Asael, regrésate, niño, vuelve a tu casa, no te quiero lastimar, no te quiero matar, regrésate. Y el otro niño viene ahí, no, sí, yo puedo, que no sé qué. Le insistió que se regresara. Abner no fue injusto, no se aprovechó, no dijo, ay, ahorita voy a destazar a este niño porque odio a... No, niño, regrésate, por favor, vete, no, vete. Abner fue un hombre justo y fue un hombre sabio. Entonces, David no sentía un coraje con él. David entendía como guerrero que Abner actuó de la manera en la que David también hubiera actuado. Si David se hubiera sentido amenazado, no se hubiera dejado matar. ¿Quién se dejaría matar por un niño que te está amenazando con una espada y tú, por favor, no, por favor, regrésate? Y el niño viene con una espada, ¿tú te dejarías matar? Claro que no, ninguno de nosotros. De que no, sí, mátame. No, no, nadie, ni David. Por eso David sabía que Abner no había actuado con injusticia. Dijo como, ok, esto fue en defensa propia. Asael neció demasiado. Y todavía Abner, cuando se acuerdan que pasa esto, le habla con los hermanos de Asael y les dice, chicos, vamos a parar aquí. Si seguimos peleando, vamos a acabar con todo Israel y nosotros somos hermanos. Abner, lleno de sabiduría y de cordura, hace que estos chicos se regresen a su casa, ¿se acuerdan? Abner no tenía ganas de acabar con ellos. Abner en ese momento también hubiera podido acabar con estos dos chicos de 20, 25 años. Era un hombre experimentado en batalla. Y en lugar de decir, ay, ya no quiero acabar, no quiero acabar con ellos, ¿verdad? Pudo haber dicho como, bueno, ya de una vez mato a todo este ejército y a los comandantes, estos bebés, que tanto problema me hacen y ya. Pero Abner, un hombre de guerra, maduro, experimentado en batallas, dice ya, somos hermanos, regrésense a su casa y yo me regreso a la mía. Y aquí acabó. Eso que hizo Abner fue un favor hacia ellos, el decirles hay que regresarnos a nuestra casa, porque David hubiera podido acabar con Abner, pero Abner hubiera podido acabar con los sobrinitos de David. Abner les hizo un favor al decirles hay que parar esto y regresarnos a casa. Fue justo, fue de verdad, fue muy sabio. Por eso David no tenía nada más que agradecimiento en su corazón. David había peleado hombro con Abner cuando David era comandante también de los ejércitos de Saúl al inicio de su caminar, ¿se acuerdan? Después de vencer a Goliat y cuando David se convierte en yerno de Saúl, se une al ejército de Saúl y entonces empieza a pelear muchas batallas. ¿Quién creen que lo entrenó? Abner. ¿Creen que David no le tenía estima a Abner? Por supuesto. ¿Creen que David no estaba agradecido porque David lo había visto pelear millones de veces y sabía de lo que este hombre era capaz? Sabía el gran guerrero que era Abner y cuando se enteró que les dijo a sus sobrinos, regrésense a su casa, y dejemos de pelear. David obviamente tuvo mucho agradecimiento porque sabía que Abner los pudo haber acabado en un segundo a los otros dos y no lo hizo. David tenía agradecimiento con él. David tenía estima. Este hombre lo enseñó a pelear. Este hombre seguramente le defendió la vida en batalla a David y a Jonatán muchísimas veces durante años. David amaba a Abner. Entendía que en esta batalla con Saúl, obviamente Abner, siendo un hombre leal, iba a seguir peleando con Saúl, pero entendía que no era un tema personal, entendía que era un tema de lealtades. Cuando finalmente Abner viene y dice, hermano, me equivoqué, vamos con todo contigo, me uno a tu ejército, uf, imagínense la alegría de David. ¿Cómo no? Este guerrero, de maestro de batalla, su compañero, el que defendió a su mejor amigo durante 1000 años, el que le cuidó la vida a Jonatán, finalmente estaba con él. Imagínense el gozo de David. El que pudo haber acabado con sus tres sobrinos por necios que se salieron sin consultar a David a pelear con Abner.
Y Abner los hubiera podido acabar a todos en un segundo, no lo hizo. Solamente se defendió del más pequeño y a los mayores les dijo, paremos aquí, no quiero acabar con ustedes también. Regrésense a su casa, niños. ¿Cómo David no iba a estar agradecido con este guerrero? Y los otros dos lo matan así. Ay, no. ¿Entienden ahora cómo, por qué esto es tan fuerte para David y por qué se lamenta tanto David de la muerte de Abner? Hubiéramos podido decir, ay, pero era del enemigo. No era enemigo, eran hermanos, eran israelitas todos. Era cuestión de lealtades antes, pero habían peleado juntos, se tenían estima y se admiraban mutuamente. David a Abner y Abner a David. Tremendo lo que hubiera hecho Abner en el ejército de David. Pero estos niños nuevamente impetuosos, ¿verdad? Vuelven a tomar venganza con sus propias manos y dicen, no, no, esto no se va a quedar así. No importa que sea un gran guerrero, no importa que sea amigo de David, nosotros vamos a vengar la muerte de nuestro hermano. ¿Vengar qué? Si tu hermano se murió por su propia necedad, ¿qué quieres vengar si a ti también te pudieron matar? Agradecido deberías estar. Por eso es que David arde tanto en enojo con sus sobrinos. Porque le dicen una mentira a Abner, Abner, regrésate, David todavía te quiere decir algo, y ahí lo matan. Qué cobardes, qué falta de principios y qué falta de todo. Obviamente David cuando se entera de esto se enoja profundamente, se lamenta profundamente y canta esta canción, ¿verdad? Te mataron injustamente, te hicieron una emboscada, fuiste víctima de una emboscada. Qué muerte tan espantosa, no te lo merecías porque eras un gran guerrero. Y para que la Biblia mencione que David caminó en primera fila detrás del féretro, es porque Abner era importante. David no hubiera caminado como rey en el féretro de nadie. No lo hizo de Asael, este niño voluntarioso y eso que era su sobrino. Lo hizo detrás de Abner porque se lamentó verdaderamente de que este guerrero haya muerto de esta manera. Le hizo honores, lo sepultaron dignamente y luego dice algo tremendo hacia sus sobrinos y es que el Señor les dé a cada quien lo que acaban de cosechar. Mataron a un hombre injustamente, fueron viles con su manera de actuar, que Dios les dé lo que merecen recibir. Y hace ratito mi esposo me decía como, y no, David no lo mató, y no los mató, y yo, no, pero dijo algo peor. Si ya dejan la justicia en manos de Dios, eso para mí es más temible. De que yo me lavo las manos, que Dios actúe con su justicia en estos, para mí eso a mí me da más miedo. Entonces dijo que Dios les dé a estos lo que merecen, aunque sean mis sobrinos. David fue justo y ese es el segundo principio que podemos ver en David en esta lección. Un rey actúa con justicia, no con favoritismos. Estos eran sobrinos, sangre de su sangre. Y David hubiera podido mostrar favoritismo y ocultar el cadáver para limpiar la reputación de sus sobrinos. Y entonces, se cayó, se tropezó y se murió. Hubiera podido inventar cualquier cosa, ¿verdad? Pero no tapa nada. David es justo y le da una sepultura digna a Abner y expone la maldad de sus sobrinos y queda escrito en la Biblia. ¿Ustedes creen que David como rey no hubiera podido ocultar esto? Oye, bórrame aquí, que no salga lo que hicieron mis sobrinos. No vaya a ser que vayan a manchar. A ver, escribas, están escribiendo la historia de Israel, ¿verdad? Y mi historia, bórrenlo de mis sobrinos, ¿no? No vaya a quedar que mi familia es de lo peorcito mi familia. Bórrenlo. No, justo, justo, cero corrupto. Qué tremendo hombre, David. Justo. Y eso también es importante para nosotros como reyes. Sé justo. No pongas a personas dentro de tu equipo, dentro del liderazgo, nada más porque son tus sobrinos, tus hermanos. Ya hay iglesias que parecen mafias.
que todos los del equipo de liderazgo son los familiares, los primos, los hermanos, los sobrinos, y entonces el líder de alabanza es el hijo y el líder de esto es el otro y el líder, y todo es familia. ¿Qué es eso? No digo que no pueda pasar, ¿verdad? Puede pasar que verdaderamente cada uno de ellos tiene un llamado de parte de Dios y tienen dones, pero hay iglesias donde no es así. El pastor se quiere llamar apóstol y entonces llama a profeta a la pastora y jamás en la vida la profeta ha dado una profecía. ¿Por qué le quieren dar un título que Dios no le dio? Y entonces los hijos tienen que ser el profeta, la profeta fulanita y jamás en su vida han soltado una profecía. ¿Por qué los títulos importan tanto? Esos no son reyes, son mendigos en sillas de reyes. Aquí no es de influencias, el reino de Dios es de Él, no nuestro. Aquí no es por contactos, no porque es tu mejor amiga la tienes que poner en el liderazgo de esto, no porque es tu mejor hermana, le vas a dar todo. No, 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 a ver, la obra no es nuestra, la obra es del Señor. Alégrate si el Señor está trayendo gigantes a tu iglesia. Uno, aprende a caminar con gigantes, reconociendo la grandeza de ellos y valorando tu propia grandeza. Y dos, sé justo, tanto en tu trabajo como en el ministerio si es que estás liderando grupos. No pongas por poner, no pongas por poner, no pongas a los de tu casa. Si no tienen el don y no tienen el llamado, no los tienes por qué poner. Es que se van a ofender mis hijos, mis nueras, mis... La obra no es tuya, ¿por qué se van a ofender contigo? La obra es del Señor. Amén. Entonces, David es justo y cuando David actuó con justicia y expuso la maldad de sus sobrinos en esa ocasión, no es que siempre fueron malos, ¿verdad? Pero expuso la maldad en ese momento. Y le dio a Abner una sepultura digna, se ganó el amor y el favor del resto de Israel. Y los que estaban peleando en contra de David por seguir a Abner, ellos no sabían de la conversación que tuvieron, ¿verdad? Apenas iba a ir Abner a decirles, pero al ver un trato tan digno hacia Abner y ver el dolor de David y ver que David caminó detrás del féretro y ver que David le escribió una canción a su amigo, a este guerrero que admiraba, a este guerrero que peleó con él 1000 batallas, a este guerrero que defendió a su mejor amigo Jonatán. Ay, es que era tan impresionante Abner. Y ver David que muere y que David le da la honra que merece a Abner, Israel dice, ya regresó nuestro David. Este es nuestro rey, este hombre que actúa con justicia, este hombre que es imparcial, este hombre que no muestra favoritismos, es nuestro rey. ¿Cómo no vamos a amar a David? Y finalmente, Abner cumple con el propósito que era entregarle el corazón del resto de Israel a David. Su muerte hizo eso, porque dice la palabra de Dios que aún la muerte de los justos es de alta estima para el Señor, ¿verdad? Y que aún en nuestra muerte le podemos servir como ejemplo en nuestro legado o algo. Y así pasó con Abner. Aún su muerte sirvió para unificar a Israel y el propósito de Abner se cumplió. Y bendito Dios, totalmente creo que Abner está en el cielo, ¿verdad? Que él se fue en paz y que recibió la misericordia de Dios y que cumplió su propósito en esta tierra y el día que David lo encontró en el cielo, pues se alegraron muchísimo. Así que bueno, dos principios hoy, caminar entre gigantes y reinar con justicia y no mostrar favoritismo. Amén. Vamos a orar, familia. Padre precioso y hermoso, te damos gracias, Señor, por tu palabra de esta mañana. Gracias, Señor, porque estás formando en nosotros estos reyes para esta generación. Gracias, Señor, por toda la riqueza que estás derramando en nuestra vida. Gracias por enseñarnos a reinar desde una identidad de valor, una identidad de hijos
y una identidad de reyes, sabiendo que mi valor no está amenazado si llega otro gigante al grupo. Al contrario, me debo de sentir alegre y bendecido, bendecida que estés trayendo gigantes a este ejército porque nos fortalecemos unos a otros. Gracias, Señor, por recordarnos esta palabra, Señor. Caminamos entre gigantes, no somos competencia, porque estamos apuntando hacia el mismo reino. Estamos avanzando hacia la misma meta. Gracias, Señor, por recordarnos que caminamos entre gigantes. Y gracias por recordarnos, Señor, que hay que liderar con justicia, que la obra no es nuestra, sino la obra es tuya. Gracias, Señor, por recordarnos que el reino no es cuestión de influencias y no es cuestión de familias. Las iglesias no son mafias, ni negocios personales o familiares. Cada ministerio tiene que ser levantado por el Señor. Cada ministerio tiene que ser levantado por el Señor. Así que, Señor, ayúdanos a ser esos líderes con visión que trae a la tierra lo que hay en tu corazón, que pone líderes por indicación tuya, que levanta líderes por indicación tuya, por ver lealtad en ellos. Eso es muy importante dentro del liderazgo, la lealtad por encima de los dones. Luego por ver llamados, sin importar si lleva un año o lleva 20 años, sin importar si es de otro país, de otra cultura, si es que antes venía de otra denominación, nada de eso. Nada, sin importar si mi familia se ofende, si mi esposa se enoja, si mi esposo se enoja. Aquí no hay títulos heredados, Señor, en tu reino. No porque uno sea pastor, el cónyuge tiene que ser pastor a fuerza. No, 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 no. Uno puede ser pastor y el otro puede ser evangelista. Y qué padre que cada quien cumpla su función sin tratar de ser forzado a ser pastor porque el otro también es pastor. No, no, no. Ni tienen corazón de pastor y son los que lastiman a las iglesias. Todavía no tienen la madurez o el crecimiento y ya les llaman pastores porque se casaron con uno o con una. No es así. En el reino no es así. No es cuestión de influencias. No es cuestión de familia. No, no, no. Es cuestión de lealtad y de indicación del Señor. Así que gracias, papito hermoso, por recordarnos esta palabra, Señor. Te adoramos y te exaltamos, Señor. Ayúdanos a caminar en estos principios, en el principio de la grandeza de otros, de caminar entre gigantes y en el principio de la justicia, Señor. Nada de influencias, nada de corrupción dentro de la iglesia, nada de maquillar, de ocultar. No, no, no. Gracias, Señor. Bendito eres, Señor. Bendecimos tu nombre y te entregamos toda la gloria y toda la honra, Señor. Y papito hermoso, como cada mañana, Señor, queremos poner el resto del día también en tus manos. Y te pedimos que nos acompañes donde quiera que andemos, Señor, que nos rodees, que nos dirijas, que tu presencia nos cubra y nos proteja, Señor. Papito, te pedimos que mandes a tus ángeles alrededor de nosotros para que abran camino y para que nos libren de todo mal, de todo peligro y de todo accidente, Señor. Guárdanos, Señor, en tu mano, Señor. Protégenos del maligno. Haznos invisibles de la maldad y perversidad que hay en esta tierra y que ninguno de los planes del enemigo en contra de nosotros prospere, sino que nosotros podamos caminar en ti, Señor, en el nombre de Jesús y vivir confiados porque hemos decidido por Cristo cada día de nuestra vida, Señor. Papito, bendecimos este día y todas las actividades que vamos a tener este día, todas las reuniones, el trabajo, la escuela, donde sea que andemos, Señor, que contemos con tu bendición.
En el nombre de Jesús, oramos esto por nosotros, por nuestros hijos y por toda la familia de Aviva Mi Fuego. Amén y amén. Muy bien, familia hermosa, vámonos. Hoy tendríamos sesión de cielos abiertos, pero tengo una reunión en la escuela de los niños. Gracias a Dios es una escuela cristiana y esta noche va a haber una sesión de adoración en la escuela y de oración con los padres para poner este año en las manos de Dios y requiere toda mi atención, ¿verdad? Entonces necesitamos estar ahí esta tarde. Pero nos vemos mañana en la noche, tendremos la sesión de cielos abiertos, ¿sí? Así que bueno, los amo, los bendigo, nos vemos mañana 5 de la mañana nuevamente con el favor de Dios. Abrazos y bendiciones, los amo. Bye bye. Bye.